De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Bienvenidos, mis hermanos amados, a nuestro nuevo ciclo, el primero de los 6 ciclos que ya anunciamos para este año. En esta oportunidad, antes de predicar, pues debemos saber que se trata de nuestro año Imítame porque yo imito a Cristo. Esa será nuestra máxima, eslogan o nuestro tema del año, como le conocemos. La idea fundamental aquí es que cada uno de nosotros debemos ser personas que efectivamente estamos imitando a Cristo. Todo el tiempo tratamos de imitar a Cristo. Por eso me gustó mucho este canto también, porque habla de seguir los pasos del Señor, de tal forma que los demás nos puedan ver y quieran imitarnos a nosotros, porque nosotros estamos imitando a Cristo. Eso es un fabuloso efecto para que otros se puedan acercar al Señor. Por otro lado, nuestra serie Imítame porque yo imito a Cristo llevará dentro de su contenido, ya dijimos, pues 6 ciclos, y cada ciclo tendrá un complemento o un apellido, como lo dijimos antes, y el primero de esos ciclos es el que hoy estamos comenzando, que lleva por nombre Muriendo para fructificar. Muriendo para fructificar. Así que el tema completo sería Imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar. Es decir, que la forma en la que debemos nosotros imitar a Cristo, la primera manera de imitar a Cristo es dar nuestra vida para que haya mucho fruto para salvación, mis hermanos. Esa debe ser una de las consignas del buen cristiano. Morir en ese sentido no significa dejar de respirar, no significa, bueno, me voy a suicidar, me voy a tirar al puente Belice. No, mis amados hermanos, significa, como lo mencioné antes, desgastarnos, trabajar con todo nuestro entusiasmo, con todo nuestro empeño para salvar las almas, para que otros alcancen también la vida eterna. Entonces, recordemos que nuestro Señor Jesucristo sí murió literalmente, y al morir Jesucristo dio su vida y dio vida a toda la humanidad. Así nosotros, cuando nos desgastamos, cuando nos esforzamos en la obra del Señor, también somos canales de bendición para que otros potencialmente puedan alcanzar la salvación y lleguen a ese conocimiento del Señor. Por eso quiero invitarles entonces a que busquemos un pasaje en Juan capítulo 12, versículo 24 y 25. Juan 12, 24 y 25. 24 y 25. ¿Lo tienen? Bueno, decimos entonces en nuestra confesión: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación, hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios. Queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Tomen su lugar. Así entonces, hermanos, debemos decir: imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar. O sea, la idea está tomada esencialmente de este versículo 24. Porque uno de las luchas, de los contrastes más fuertes en la vida de los creyentes es afrontar ese hecho de que debemos salir de nuestra zona de confort, de que debemos morir. Y ese morir implica morir a las cosas del mundo también, morir al pecado, renunciar a muchas cosas que nos gustan, que nos atraen, pero que no traen nada productivo ni para nosotros ni para aquellos que están tratando de imitarnos.
ni para aquellos que tienen sus ojos en nosotros, ni para el reino de Dios. Entonces necesitamos morir a ese pecado, morir a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el sistema del mundo que muchas veces nos presenta las cosas tan bonitas, tan agradables, tan seductoras, para que nosotros caigamos en ellas. Nosotros necesitamos morir en ese sentido, morir para vivir en fe. Eso es tener dependencia de Dios, como leíamos también en Hebreos 11:1 en nuestro lanzamiento, en nuestra presentación del año. Vivir una vida de piedad, una vida de humildad. Morir para vivir nos deja evidenciado que es posible comprender el ejemplo de Jesucristo lanzado en nuestro texto base, en nuestro pasaje que acabamos de leer, el cual cuando lo leemos nos brinda algunos elementos que debemos reflexionar de una manera muy natural, pero muy concienzuda además. Es una forma o un tipo de Jesucristo para que nosotros hagamos lo mismo. Por lo cual, este tema para hoy, el tema del lanzamiento es: imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar como Él lo hizo. Repito, imítame porque yo imito a Cristo, muriendo para fructificar como Él lo hizo. ¿Y quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el pasaje: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo primero que encontramos aquí, mis amados hermanos, es que Cristo vivió en humillación y sufrimiento para no quedar solo. Si nosotros nos abocamos a una semilla o un grano de trigo que es sembrado en la tierra, nos vamos a dar cuenta que primero es necesario que caiga a tierra. No podemos decir, vamos a dejar colgadito este grano de trigo aquí para que fructifique, ¿no? Con el ejemplo maravilloso que nos dio, que para mí una de las descripciones más gloriosas de lo que hizo Jesús por nosotros está en Filipenses 2 del 5 al 11, hermanos, donde Jesús dejó su trono de gloria, dejó la comodidad de su hábitat divino allá al lado del Padre Celestial, y vino y se hizo hombre, hermanos. Nació como nacemos todos nosotros, de una mujer, y nació en condiciones de mucha humildad, de mucha sencillez. Vino a la tierra, vino del cielo a la tierra, y para ello tuvo que pasar todo ese proceso. Él cayó a tierra literalmente, mis hermanos amados. Él dejó todo lo que podía hacer o representar comodidad para él, todo lo que podía representar un estatus tranquilo, un estatus donde no pasaba ninguna pena, ningún sufrimiento, pero Él cayó a tierra porque Él se hizo hombre igual que nosotros. Ese es el gran ejemplo que nosotros tenemos de Jesucristo, y por lo tanto, como nosotros ya estamos en la tierra, nosotros le debemos entender que nuestro esfuerzo, nuestra manera de imitarlo como Él lo hizo, muriendo para fructificar, es renunciando a toda comodidad que nosotros podamos tener. Y no estoy diciendo, usted tiene una casa de 5 habitaciones, hermana, deje esa casa, váyase a una de 2. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no nos aferremos a lo material, que vivamos para el Señor, y que todo aquello en donde tengamos nosotros que humillarnos, que bajar un poco, lo hagamos con amor, porque ese es el ejemplo que tenemos de Jesucristo. Si hemos de imitarlo, y si pretendemos que otros nos imiten, necesitamos hacer eso, hermanos. Por eso a mí me impresionan aquellas historias que aparecen en las redes sociales, de un empresario, lo he visto muchas veces, pero un empresario X que se disfraza de empleado y llega a su misma empresa a pedir empleo, para ver cómo lo tratan los demás, para ver cómo se comportan con él, para ver si lo contratan, para ver si hacen las cosas justamente. Y el Señor hizo eso. El Señor no es que se disfrazó, Él se hizo hombre, igual que nosotros.
para mostrarnos que Él necesitó humillarse, y no solo humillarse, sino pasar por sufrimiento, hermanos. Esa es la otra parte, porque cuando el grano de trigo cae en la tierra, y eso lo podemos aplicar para cualquier semilla, cae, ¿cómo es que se siembra, hermanos? Tan sencillo el proceso, ¿verdad? Como una, ya no me recuerdo cómo se llama ese instrumento, coba, gracias, abren un agujero de aproximadamente, ¿qué? 10, 15 centímetros, 20 o menos, 5 centímetros. Bueno, y entonces el granito tiene que caer ahí y lo dejan destapado para que pueda respirar. ¿Qué hacen? Ya se pusieron a pensar, hermanos, que ese granito lo enterraron vivo. No estaba muerto, estaba vivo. Y así lo enterraron, y así lo dejaron tapado ahí. Pero había necesidad que ese granito muriera para poder fructificar y llevar bendición a muchos, porque entonces ya vino una mata de trigo, muchas espigas, del cual salieron muchos más granitos de trigo, y se hizo la harina, se hizo el pan, y nosotros disfrutamos de un buen café con una buena sheca. Muchos fueron bendecidos por ese granito que murió. Nuestro Señor Jesucristo no solamente cayó en tierra, no solamente vino del cielo a la tierra, pasó sufrimiento desde su mismo nacimiento. Fue despreciado, no le querían dar a José y María dónde entrar, dónde estar para que pudiera dar a luz. La señora ya estaba que reventaba, hermanos, y no le querían dar. Y por eso es que nuestros queridos primos, los católicos, hacen eso de las, ¿cómo se llaman? Las posadas en diciembre, ¿verdad? Y yo se lo digo, que participé en algún momento de ello, no porque yo fuera católico, sino porque era novelero y me gustaba la refacción y el ponche con piquete que daban al final de la posadita. Y entonces ahí yo recuerdo decir: aquí a vuestras puertas, y todo cantadito pidiendo posada. Y adentro otro grupo que le decía: no se puede, ya está lleno, ya no hay dónde. Eso lo vivió nuestro Señor Jesús, y cuando creció no fue menos. También lo persiguieron, también lo querían matar los fariseos, les estorbaba a ellos, les estorbaba a los principales autoridades religiosas de aquel tiempo, y les estorbaba a los imperios que estaban dominando el mundo, o al imperio, mejor dicho, que dominaba en ese momento. Lo que nuestro Señor pasó fue terrible, hermano. Y luego lo llevaron a la cruz. Finalmente, después de todo un proceso y toda una aventura de 3 años aproximadamente, porque no era su tiempo, él no se dejaba que lo agarraran. Finalmente fue a la cruz y murió ahí. A él no lo mataron y lo crucificaron. Lo crucificaron para que muriera. Es como que lo hubieran enterrado vivo, hermanos, porque lo colgaron de esa cruz. Y el Señor llevó tremendo sufrimiento, nuestro amado Jesús, por causa de nosotros. Él tuvo que morir y sufrir al máximo para que hubiera fruto, para que hoy día nosotros seamos salvos. Entonces debemos imitar a Cristo para poder ser imitados por otros, pero para eso necesitamos también humillarnos nosotros, necesitamos aceptar el sufrimiento, si eso lo incluye nuestro ministerio, si eso lo incluye nuestra vida cristiana, el sufrimiento aceptémosla de buena gana, porque es para ser ejemplos, para ser imitadores de Jesucristo y para salvación de la humanidad. Humillarnos, caer, bajar, ser personas dispuestas al servicio. Dentro de ese servicio quizá aceptemos algún sufrimiento, alguna situación que va en contra de nosotros, que nos afecta o que incluso afecte a nuestra familia. Mis amados hermanos, eso también debemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque Jesús también tenía una madre que estaba sufriendo por él cuando lo vio colgado en el madero.
Pero Jesús dice en nuestro verso 24 y luego el 25 que murió para fructificar. En la parte final del 24 dice que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, el granito se lo puede dejar usted ahí de trigo y se queda solo, se arruina y no pasó nada. Pero cuando lo entierra vivo en la tierra y ese granito muere ahí ahogado en la tierra y luego fructifica, entonces viene mucha bendición. Igual sucede con nosotros. Nosotros podemos quedarnos quietos y no hacer nada, vivir nuestra vida cristiana como querramos, y si queremos hacemos lo que dice el pastor, si no, no, si queremos hacemos lo que dice la Biblia, si no, no, si queremos oramos, si no, no, si queremos ayunamos, si no, no. Yo hago lo que a mí se me venga en gana, hermano. A mí nadie me manda. O como decía una señora que nosotros conocemos, yo soy como soy y no me parezco a nadie, decía. Podemos actuar así, pero podemos actuar de la manera de Cristo. Cristo pudo chipotearle la cara a todos aquellos que lo querían matar, hermano. Cristo pudo hacer que ellos cayeran muertos cuando lo fueron a buscar allá en el Getsemaní, pero no lo hizo, porque Él no estaba pensando solo en Él. Él estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en usted, en usted, en usted y en mí. Él pensó en nosotros. Murió para fructificar. Entonces leo la última parte. Pero si muere, dice el verso 24 al final, lleva mucho fruto. Y entonces ya se dirige ahora a nosotros. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Ha dicho usted alguna vez, cómo me amo? Y es bueno que nos amemos, hermanos. Es bueno, porque hay quienes ni siquiera ellos mismos se quieren, ¿verdad? Ni siquiera ellos mismos se aman. ¿Qué van a amar a los demás? Está bueno que nos amemos, pero no de manera egoísta, sino de manera sacrificial. Pensando que necesitamos, hermanos, llegar a salir de nuestra zona de comodidad, a salir de todo aquello que nos causa placer, de aquello que nos causa alegría y que no trae ningún beneficio a nuestras vidas. Necesitamos entender que ahora vivimos para Cristo. Y si vivimos para Cristo, vivimos para las personas porque ellas necesitan de Cristo. Entonces la idea fundamental aquí en esta enseñanza es morir para fructificar. Ya lo dije una vez y lo repito: morir al pecado. Ay, hermana, es que a mí como me gusta Daddy Yankee. ¿Quién es Daddy Yankee? O este otro más reciente, ¿cómo es? Bugs Bunny, no sé cómo es. ¿Cómo? Ay, es que el Bugs Bunny sale haciendo su video y dice: miren, mientras yo preparo, ustedes van juntando para ir al siguiente concierto. Macizo, ¿ah? Y muchos cristianos todavía están pensando en Bad Bunny, están pensando en conciertos del mundo, están pensando en cosas del mundo que no van a edificar el reino. Y entonces así no podemos ser ejemplo para otros, hermanos. Entonces, joven querido, si usted se porta mal, si usted fuma, si usted se pone su piercing y hace lo que se le ronca su regalada gana, ¿cómo va a hacer que otros jóvenes de su edad también vengan al conocimiento de Cristo? O hermana, si a usted le gusta tratar mal a los vecinos, ¿cómo las otras vecinas van a venir al conocimiento de Cristo? Hermano, si usted se porta mal en su trabajo, ¿cómo los demás van a acercarse a Cristo? Recuerden, hermanos, que hemos dicho muchas veces que los libros de religión que la gente más desea leer es la vida de los cristianos. Ellos no le emociona que usted diga: mira, tengo este folleto, aquí está todo lo que vamos a ver este año para que lo lea. No, él quiere ver su vida. La persona que no conoce al Señor quiere ver nuestra vida, quiere ver qué tan diferentes somos nosotros a ellos, qué tan diferentes hablamos, qué tan diferente es la música que escuchamos, qué tan diferentes son las formas en que tratamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, o los hijos a los padres, y qué tan diferente nos portamos en el trabajo o en el estudio. Todo eso representa que tenemos que morir para fructificar.
Morir para vivir, dice el versículo 25, se queda solo. Pero en el 25 ya dice el que ama su vida, está refiriéndose a las personas y a las prioridades que nosotros como hijos de Dios vamos a tener. Autoamar la vida y apegarla al mundo, hermanos, eso significa, pues, no querer que el reino de Dios crezca. Significa que nosotros queremos nuestro bienestar nada más. Y tampoco aborrecer la vida significa que yo me voy a estar golpeando, es que yo aborrezco mi vida, hermano. No, no es esa la idea. El que aborrece su vida es el que la pone en servicio, el que sacrifica su vida para que otros estén bien. Un ejemplo tan simple de esto es que usted va en un bus y sube una señora con un niño, usted va sentadito y usted inmediatamente se pone de pie. Sacrificó su comodidad para que ella vaya cómoda, para que ella vaya bien. Ese es un ejemplo tan sencillo de vida. Nosotros debemos morir para fructificar, mis amados hermanos. Debemos desgastar nuestra vida, debemos servir al Señor fielmente. Este año debemos estar más cerca de Dios que el año pasado. Debemos mejorar en nuestro estatus espiritual. Debemos anhelar estar más fielmente en la iglesia, en nuestro grupo. Si no estamos asistiendo a ningún grupo, tratamos de integrarnos a un grupo. Y si usted dice, mire, pero todos los grupos me quedan lejos, a mí usted no puso un grupo cerca de mi casa, no tenga pena, la nombramos de anfitriona y vamos a ver a quién le mandamos del líder, o si no, a usted la nombramos del líder y empezamos otro grupo ahí en su casa. Pero lo importante es morir para fructificar, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Mientras vienen los ministros de alabanza, quiero orar. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz